Nancy, tenemos hoy una invitada especial, Tania Ramírez, la directora de la Red por los Derechos de la Infancia. Hola Tania, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Ay, creo que no la escuchas. Yo no la escucho, ¿eh? A ver, ahí. Ahí hola, te escuchamos. Ah, ya hola, perfecto, ahora sí te escuchamos. Muchísimas gracias, Tania. Muchas gracias, Tania, por el tiempo, por la entrevista. Le comentábamos a la audiencia, está en proceso la selección de la nueva presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y tú eres una de las que aspira a este puesto. La comparecencia, entiendo que tu comparecencia ante el Senado es el día de mañana. Entonces, pues, un poco para hablar sobre esto, ¿no? Para la actual presidenta se quiere reelegir, pero ha habido ciertas críticas, no tanto a ella, no son personales, es como al manejo del organismo. Entonces, pues sí, si nos pudieras platicar un poco desde la sociedad civil que tú que perteneces, parte de la Red por los Derechos de la Infancia es sociedad civil, ¿cuál podría ser el diagnóstico que se le haría a la CNDH, a esta administración con Rosario Piedra, el diagnóstico a ciertos errores en estos años que han visto desde la sociedad civil, desde la red? Seguro, muchas gracias. Pues muchas organizaciones, no solamente Redim, han hecho públicos y algunos recientemente estos días balances, ¿no? Sobre el desempeño de esta comisión. Si bien es cierto que es una institución que funciona, que ya tiene una estatura, que tiene el andamiaje para poder hacer de la defensa de los derechos humanos una realidad, pues la circunstancia que vivimos en el país hace que pensemos que esta no haya sido suficiente, ¿no? Sobre todo preocupa la reacción ante graves violaciones a derechos humanos. Por ejemplo, recordarán el uso de algunos software, Pegasus fue el nombre más sonado, ¿no? Para poder realizar tareas de espionaje a periodistas, a personas servidoras públicas, etcétera. Bueno, pues sí hay una de que una CNDH a la altura de los tiempos, a la altura del país, no solo podría, sino tendría que ser más dinámica, más activa, entendiendo, así es mi visión por lo menos, entendiendo la autonomía desde un punto de vista de colaboración, es decir, la autonomía sana es aquella que se plantea una visión de Estado en donde se puede ser colaborativo con las acciones que las instituciones toman en favor de los derechos humanos, pero que no por omisión o por limitaciones internas se detenga de cumplir con su propósito, que es defender a las personas más débiles, más vulnerables ante el poder y ante las expresiones que puede tener un poder que llegue a lastimar o a vulnerar derechos, ¿no? Perfecto, Tania. En ese sentido, hablando de las personas también más vulnerables, tú estás en la Red por los Derechos a la Infancia. Me gustaría que nos hablaras un poco cómo puede funcionar la CNDH en este tema de las infancias y las adolescencias, cómo puede evolucionar, qué puede mejorar en la CNDH para este sector de la población. Cuando platicamos con niñas y niños, y ellos también están aprendiendo a describir y a nombrar las cosas, les decimos que ellos no son un grupo vulnerable, ¿no? De hecho, los grupos históricamente discriminados o que históricamente han visto vulnerados sus derechos son grupos de población poderosos. Lo único que ha sucedido es que la estructura de el gobierno, de las instituciones, no ha hecho que hayan hecho valer ese poder. En ese sentido, una de las mejores experiencias que puede haber y que en la CNDH debería y podría hacerse mucho más, así como en otros espacios, es la consulta, la participación de niñas y niños. Es decir, tendríamos que estar trabajando de la mano con ellas y ellos, así como se debe trabajar de la mano con pueblos originarios, con personas con discapacidad, con todos estos grupos de población históricamente vulnerados, para escuchar de primera voz cuáles son no solamente sus necesidades y sus problemas, sino también sus propuestas. Desde la sociedad civil me parece que sabemos y tenemos el privilegio de vivir con esos testimonios que hacen del dolor rutas de atención, que hacen del dolor esperanza, que hacen del dolor lecciones aprendidas para saber cómo seguir caminando en un México desafiante. Y lo que yo he podido aprender de la mano de niñas y niños que participan, que se interesan por su país, que proponen, que discuten, es
es absolutamente luminoso, ¿no? Lo que tendríamos que estar incorporando en términos de cómo quieren recuperar la seguridad en las calles, volver a jugar, cómo les interesa, por ejemplo, reducir la pobreza en niñas y niños, cómo quisieran tener una alimentación saludable. La agenda de los derechos de la niñez es la agenda también de la humanidad toda, ¿no? En este rango. Claro, y esto que mencionas, la agenda de la niñez es la agenda de toda la humanidad. ¿Por qué es importante? Entiendo, gran parte de la población es infancias y adolescencias. Entonces, ¿por qué avanzar en este tema desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Por qué avanzar? Yo, desde mi punto de vista, es la base para que la sociedad avance en muchos factores. La base desde las infancias, trabajar con las infancias, pero no sé cuál es, tú como directora de la red y también aspirante a la comisión, ¿por qué es esta la relevancia de trabajar desde estos sectores? Miren, primero, algo que quizá no se sabe mucho, de lo que no estamos alertas en un país, pues sí, que tiene lo suyo de adultocentrismo, es que niñas, niños, adolescentes son la tercera parte de la población en el país. No es un grupo minoritario, ¿no? Es la tercera parte de la humanidad en México, son niñas, niños, adolescentes. Y lo que estamos observando es cómo ellas y ellos están viviendo, por esa invisibilidad también propia del adultismo, cómo están viviendo en carne propia, pues algunas de las más preocupantes, graves vulneraciones a sus derechos, ¿no? Digamos que a veces pensamos que el entorno de la niñez tiene que ver con lo que sucede en la escuela, que es mucho y es un mundo, ¿no? O lo que sucede en el aspecto de la salud, por lo que tiene que ver con el desarrollo físico, etcétera. Pero cuestiones tan graves y tan dolorosas como las que está viviendo nuestro país en términos de violencia, en términos de desapariciones, de trata, de reclutamiento forzado en niñez y adolescencia, son algunas de las preocupaciones principales que tenemos en Redim, de manera que valdría la pena entender y asumir que ese umbral de violencia que está tocando también los derechos humanos de las personas no únicamente está sucediendo en el mundo adulto, sino que está afectando directamente las vidas de niñas, niños, adolescentes, y aprender a descubrir esa dimensión renueva absolutamente la mirada que se tiene de cómo abordar el amplísimo espectro de los derechos humanos, ¿no? Digámoslo así, nos importa el feminicidio, pero descubrimos que hay un número todavía indeterminado, porque no hemos hecho ese censo, de niñas, niños, adolescentes en orfandad por feminicidio. Descubriríamos dónde los sistemas de cuidados o los sistemas de bienestar, de garantías, de becas, etcétera, no están observando la afectación que vivieron estas por un hecho como este. Si volteamos a ver problemáticas como que ahora nombramos como la niñez buscadora, ¿no? Niñas y niños que han tenido que empezar a buscar a sus tíos, tías, hermanos, hermanas, padres, madres, que es un poco mi experiencia personal de niña, ¿no? Con un padre desaparecido, pues descubrimos también todo un umbral de cómo la participación, sus voces, la realización y la garantía del derecho a la búsqueda y el derecho a la participación y a la coadyuvancia en las búsquedas puede abrir, insisto, caminos luminosos, ¿no? Y en los distintos aspectos que tienen que ver con toda la agenda de los derechos económicos, sociales, culturales, la presencia de la agenda de niñez nos abre una ventana de futuro que puede resultar muy, muy iluminadora para imaginar y construir el México del futuro, pero también cuando hablamos de derechos civiles y políticos, ¿no? Es decir, su voz, su participación, el derecho que tienen a organizarse. Creo que lo más aleccionador de trabajar con este grupo de infancias es que es probablemente, por cuestión de su edad, el grupo que menos hemos aprendido a ver como un grupo históricamente discriminado. Así como a México le costó y le sigue costando mucho entender que los pueblos originarios, que las comunidades indígenas efectivamente fueron mantenidos por una estructura y un andamiaje social también, institucional, económico, que fueron sostenidos lejos de la determinación sobre sus vidas, sus comunidades y su país.
así como aprendimos a descubrir que las mujeres, ¿no? Todavía hoy muchas de las mujeres que votaron por una primera presidenta mujer nacieron en un México que no podía votar, que no podrían votar. Así como aprendimos a mirar toda esa falta de oportunidades en el avance de los derechos civiles y políticos para las mujeres y cómo las violencias estaban limitando su desarrollo, aprender a hacer esos análisis con el mismo eco, pero mirando a niñez y adolescencia, nos hace descubrir cómo hay otros grupos de población que pueden estar lejos del alcance de la acción pública, invisibilizados y con un enorme potencial que no estamos incorporando. Excelente, Tania. Justamente en este último punto que tocas, pues nos gustaría que nos platicaras a grandes rasgos, creo que ya lo has hecho en gran parte, pero a grandes rasgos, ¿cuál es el proyecto que vas a presentar tú mañana en las comisiones del Senado para la presidencia de la CNDH? ¿Cómo vas a tratar de convencer a los legisladores? Bueno, pues espero que la trayectoria de vida y de trabajo en poder contagiar de un proyecto que imagina y sueña con un país más digno y justo sea algo que les anime, y un poco por hablar de cómo imagino que la CNDH puede y debe dinamizar este proceso. Iría encaminado a acercar más la CNDH con la población. O sea, hay que dinamizar esa relación con el pueblo de México, hay que entablar más y mejores espacios de escucha, de construcción colectiva, con las juventudes, pero también con las personas con discapacidad, pero también con los pueblos originarios, con niñas, niños, adolescentes, con todos los grupos de población que pueden estar representados incluso en los consejos directivos, ¿no? Entender cómo la CNDH es también clave para poder avanzar en términos de justicia social y de combate a la desigualdad, es otro de los elementos que creo que puede ser todavía más sólido y más robusto para entender cómo una CNDH, ejerciendo su mandato de defender al pueblo, puede también dinamizar estos cambios culturales, estas nuevas dinámicas sociales que nuestro país está exigiendo, ¿no? Algo que también voy a proponer y que está en el plan de trabajo que ya pude enviar al colocar mi postulación fue poder desarrollar iniciativas y proyectos más innovadores para la difusión y la promoción de los derechos humanos, las prácticas narrativas, las prácticas artísticas y culturales que están desarrollando las personas en las calles, en las comunidades, la chaviza, en las escuelas, etcétera, es de un enorme potencial, y me parece que eso es algo que se debe incorporar a la promoción de los derechos humanos, entendiendo que ya son un orden de vida, un orden social que después de más de 10 años de una reforma constitucional se tienen que ir convirtiendo en una realidad y no solo en un estándar o en un apartado jurídico o en una reforma del 102 constitucional, ¿no? En ese sentido también la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene un centro de investigación, que puede ser un centro de conocimiento, el CENADE, entendiéndolo como un espacio privilegiado para la investigación, para el desarrollo de nuevos estándares, para la escucha, por ejemplo, de cómo allá afuera en el mundo están resolviendo los grandes dilemas de violencia, inseguridad, uso de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas de seguridad, con un estándar de derechos humanos. Este tipo de órganos con los que ya cuenta la Comisión y que tienen un trabajo sólido podrían dar pasos hacia adelante en ese sentido, y también quizá imaginar una estrategia que pueda promover y garantizar derechos, tomando como faro, como orientación, el marco jurídico internacional que ya existe. Este año en México sucedieron muchas cosas maravillosas e insólitas. No únicamente se renueva la CNDH, no únicamente tenemos una primera mujer presidenta, sino que distintos órganos de tratados de las Naciones Unidas, por ejemplo, la CEDAW para temas de discriminación en contra de la mujer, el CERD respecto de la discriminación y el racismo, el propio Comité de los Derechos de la Niñez, revisaron a México, hicieron una evaluación para ver cuál es el grado de atención y de cumplimiento a aquello a lo que nuestro país se ha comprometido al haber signado estos tratados internacionales, digamos, y las recomendaciones que emanan de ahí son riquísimas, son una carta de navegación perfecta que tendría que estar incorporada, por ejemplo, en el desarrollo del nuevo Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Que tendría que estar incorporada en los programas operativos de todas las instituciones públicas,
tenemos todos los elementos para poder construir en México un estándar de derechos humanos que sea el gesto final de lo que por mucho tiempo ha tomado en términos constitucionales, legislativos y de armonización lograr, pero sobre todo que ha tomado mucho más tiempo, décadas, además, materializar como esa lucha que muchas y muchos mexicanos dieron para conseguir que este país sea un país democrático, que sea un país en el que los derechos humanos entendidos como justicia, como dignidad, sean una realidad. Pues muchísimas gracias, Tania. Vamos a estar atentos a tu comparecencia el día de mañana y también al proceso en general de la renovación de la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entendemos que ya es pronto, o sea, a inicios de noviembre es que ya se van a empezar como la terna y todo el proceso. No sé si hay fecha como específica para cuándo sea ya que la CNDH tiene nueva persona que la dirija. Sí, pues la convocatoria en ese sentido habla de que hacia el 8 de noviembre ya tendrían que estar perfilándose los nombres. Previo a esto, o sea, estamos en este momento en el curso de las comparecencias de todas las personas que postulamos para presidir la comisión. Tendrá que salir de ahí una terna. Esa terna tiene que ser votada por las 2/3 partes del Senado y posterior a eso, pues habría una nueva persona en la titularidad. El periodo de la actual gestión termina el 15 de noviembre, es por eso que entre el 8 y el 15 de noviembre tendría que estarse dando un nuevo nombre. Ok, pues estaremos muy atentos. Ojalá el Senado sea imparcial en este aspecto, analice bien los perfiles y los proyectos que presenten y tener una nueva y mejor dirigencia en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, siempre para mejorar. Entonces, pues vamos a estar al pendiente. Te agradecemos mucho el tiempo, la entrevista y pues aquí andamos. Muchas gracias por ayudarnos con esta explicación a la audiencia del proceso de la comisión. Con mucho gusto, no, gracias a ustedes por el esfuerzo. Es algo que tiene que ver como con el Senado y así, pero es algo muy ciudadano, incluso decirle a las personas que nos estén escuchando que hasta el sábado pueden enviar sus opiniones, sus comunicaciones sobre cómo tendría que ser esto. Es fundamental que ciudadanicemos no solo las decisiones, sino toda la institución de una comisión tan importante como esta. Muchas gracias a ustedes también por el espacio. Muy buen día. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tania.